Bueno, ahora vamos a entrar al Hegel maduro, al Hegel de la fenomenología del espíritu, por ejemplo, que es una obra de 1807, año en que la publicó, y que es una obra bastante difícil. En realidad todo Hegel es difícil, pero podemos decir que para una manera de abordar su pensamiento, lo mejor es entrar por las obras que han sido redactadas por sus alumnos, como por ejemplo lecciones de historia de la filosofía o lecciones de estética. Por lo cual podemos decir que lo difícil no es tanto el pensamiento, sino la manera de expresarlo. Es un lenguaje bastante áspero, bastante difícil de entrada. Bueno, otra cosa que tenemos que mencionar aquí es que Hegel es uno de los filósofos más grandes, más importantes, lo cual se hace patente en el éxito descomunal que tuvo en la época de su contemporaneidad, porque justamente en esa época también tenía bastante éxito Schopenhauer, pero hubo un momento en que todos los alumnos emigraron a las cátedras de Hegel, por lo cual también fue adoptado por el sistema educativo. Entonces todos los estudiantes de la época y más tarde también tienen esta impronta, esta influencia de Hegel, que va a ser cuerpo tanto en aquellos que adhieren a su pensamiento como aquellos que lo critican o rechazan, incluyendo también dos formas o expresiones de hegelianismo inversas y contradictorias: hegelianismo de izquierda y hegelianismo de derecha. Y aquí quiero agregar algo que es una reflexión personal, la cual me retorna cada vez a la hora de explicarlo, ¿no? Que consiste en decir, nosotros pensamos en hegeliano. O sea, pensamos de acuerdo a una lógica por la cual una etapa sucede en la otra en un movimiento de afirmación, negación, ni consolidación o superación, avanzando en una línea de progreso hacia la totalidad, hacia el acabamiento. Y no importa que luego no se realice, que no se cumpla, que no se confirme ese avance, esa marcha hacia una finalidad. De hecho, en el siglo XX, la posmodernidad va a negar todo esto y va a hablar de dispersión, de fragmento, de ruptura, de no finalidad. ¿Y acaso la posmodernidad puede hacer que venga a cumplir ese rol de negación de uno de los momentos de la dialéctica hegeliana? Y aquí quiero hacer una retrospección que ya la he hecho en otros momentos, pero que me parece importante para ver cómo se van hilando estos pensamientos. Entonces veamos qué es lo más importante en la edad moderna. La edad moderna lo que tenía como fin fundamental era despojarse de toda la carga de la filosofía medieval, de la filosofía escolástica, que entendía que la filosofía era esclava de la teología, que tenía que estar al servicio de la demostración de las verdades de fe, cosa que se va a iniciar en una forma bastante notoria con el tema de la duda radical en Descartes, y que luego con Kant, el principal representante de la Ilustración, caracterizada por el endiosamiento de la razón, se va a continuar. Pero ¿qué es lo que busca Kant? Kant busca por una parte el conocimiento total, ¿no es cierto?, frente a lo cual se encuentra con un límite que es la imposibilidad de conocer la cosa en sí. Por otra parte, en el mundo de la vida práctica está buscando la realización de la libertad, que tampoco se realiza porque en el campo de la moral la libertad queda reducida
al libre cumplimiento de la ley moral. Luego vendrán los románticos, que como reacción al exceso de racionalismo van a buscar otra solución y van a entender que la cosa en sí se conoce a través de la intuición, que es capaz de procurarnos conocimiento de forma inmediata, como una especie de revelación. En cuanto a la libertad, esta se realiza en la creación artística, en tanto esta es producto del libre juego del entendimiento y la imaginación. Como ya hemos visto, la de Hegel no va a ser ni una ni otra solución, si bien se acerca más a la del romanticismo, porque para Hegel la libertad se realiza en la vida del pueblo, sobre todo en su juventud, hablar de la vida del pueblo. Luego, en el periodo de la madurez, que es justamente que vamos a abordar ahora, de la fenomenología, esta se va a realizar en la historia del espíritu universal. Pero esto es lo que vamos a ver ahora, justamente. Y en cuanto al conocimiento de la cosa en sí, que quedaba incognoscible para Kant, para Hegel no hay ese límite. La verdad se podrá conocer la cosa en sí, el absoluto, solo que esto será resultado de una tarea. No se logra inmediatamente como para los románticos que hablaban de una intuición que era como una revelación. Bueno, entramos ahora en la fenomenología del espíritu. En especial vamos a comenzar con el prefacio y la introducción, donde Hegel establece algunas características fundamentales del método de su concepción de la realidad, de la verdad, etc. Comencemos con la cuestión del título. Esta obra raramente tiene dos títulos. El que lo conocemos todos es la fenomenología del espíritu, pero Hegel había introducido otro título y los dos fueron incluidos en el libro. Veamos el primero, la fenomenología del espíritu. ¿Qué significa esto? Fenomenología es estudio de cómo aparece, o sea, fenómeno, ¿no? Lo que aparece, cómo aparece el espíritu. Y recordemos, que lo vuelvo a repetir siempre que lo menciono, que espíritu es todo lo que no es naturaleza, es todo lo creado por el hombre, el pensamiento, todo. Lo que se busca aquí entonces es una exposición del saber tal como va apareciendo en la conciencia, desde lo más inmediato hasta su más alto desarrollo, ya que se está refiriendo a la experiencia de la conciencia, o sea, el camino que recorre la conciencia para adquirir el conocimiento y todo lo que es la vida de la conciencia también. Tanto en lo que tiene que ver con el conocimiento como con la vida de un pueblo, de la historia del espíritu. Y entonces, ¿en qué consiste este camino? Acá lo que se pretende es una exposición del saber tal como va apareciendo la conciencia desde el momento más inmediato, natural es decir, cómo se nos es dado la naturaleza, en el momento más primario, ¿no? Porque todo se trata de un desarrollo de la naturaleza hasta el espíritu, en su más alto desarrollo. O sea, el espíritu que, dice Hegel, se conoce a sí mismo. A través de ese camino el espíritu se va conociendo. Es un camino que al mismo tiempo es psicológico, porque es el camino que realiza el individuo. Es pedagógico porque enseña cómo se produce, y es histórico porque también tiene que ver con la historia de la humanidad, cómo se va desarrollando la humanidad, avanzando desde el grado de mayor naturaleza hasta el grado de mayor espíritu. El medio para esta exposición del devenir